Ok, welcome, bienvenidos todos. Vamos a iniciar con la clase de inglés. Gracias por los que se van ingresando al aula de Zoom. Les estaba diciendo, ¿verdad?, que vamos a introducir en esta semana lo que sería un tema que es muy, pero muy importante, al cual necesito que le pongamos atención. Vamos a ver ahorita un poco de lo que es Grammar Translation, ¿verdad? Para explicar cómo va gramaticalmente este tema. Es, digamos, el primer tema con el cual abordaríamos la parte de los tiempos verbales. Este va a ser el primer tiempo verbal a abordar. Se dice que es el más easy de todos, el más fácil, ¿verdad? Vamos a ver por qué. Y vamos a ir haciendo algunas comparativas, ¿verdad? Porque como estamos en lo del Spanish todavía hay que ir traduciendo algunas cosas, explicando algunas cosas todavía en español, ¿verdad? Así que vamos a entrarle a lo que es el simple present o presente simple. El presente simple, cabe destacar, es uno de los tiempos que se consideran de los más usados, ¿verdad? Por ahí van a encontrar que entre más o menos 3 a 4 tiempos verbales son como los más frecuentes o los que más se utilizan. Y para tener una conversación básica con alguien, con estos 4 que usted los maneje, es más que suficiente. Uno de ellos es el simple present, de ahí su importancia. Ya hemos usado Simple Present en las clases anteriores, lo que hemos venido desarrollando, ya hemos visto Simple Present. Lo que pasa es que no le hemos llamado como tal. De hoy vamos a comenzar a ver toda esta explicación, ¿verdad? De la parte, de la base teórica, digamos, de este tema. Y hay cosas que ustedes ya las manejaron, ya las hicieron en los ejercicios. De nada más que, como les repito, no las hemos denominado como tal. Así que vamos a comenzar a ver acá. Primeramente, la guía nos dice que tenemos two main uses, dos usos principales. We use the simple present tense when an action is happening right now or when it happens regularly. Ok, primera cosa, vamos a usar el simple present para todas aquellas acciones, todas aquellas cosas que estén aconteciendo en este preciso momento. Vean, todo aquello que se esté dando en el momento actual. Por ejemplo, we study English right now. Eso es actualmente. We study simple present right now. Es lo que ocurre en la actualidad. Lo que está ocurriendo en el momento en el que estamos viviendo, eso es simple present. Entonces, por lo general, los verbos que se utilizan ya vienen dados y no se les hace mayores cambios, por lo general. Entonces, tenemos ahí unos examples, ¿verdad? De manera general dice, I feel great. Pauline loves pie. I'm sorry to hear that you're sick. Esos son simple present. Sí, el verbo to be, que hemos insistido en usarlo con su forma am, con su forma is, con su forma are, es simple present. Es parte del simple present. De hecho, diríamos que es como el que ocupa el primer puesto de todos los verbos entre los más empleados para el caso del simple present. Ahora, el detalle se viene acá y es que vamos a estudiar unas reglitas donde se nos dice que debemos de hacer algo con un grupo que le vamos a llamar las tier person o las terceras personas. A esas les vamos a tener un poquito de cuidado porque es donde en el inglés se hacen cambios. En la raíz del verbo se conserva, pero la terminación va variando. A diferencia de nuestro español, los cambios que se hacen por conjugaciones en inglés son mucho menos y mucho más sencillos. Y allí creo que está el meollo del asunto de por qué nos cuesta tanto entenderlo. Y es porque vamos de un lenguaje complicado de aprender como el español a un lenguaje tan sencillo. Y nos cuesta creer, nos cuesta to believe, nos cuesta creer que is so easy in English, que es tan fácil. Y ahí es donde comenzamos como con dudas.
y no nos la creemos. Pero es de tomar en cuenta que una característica del idioma inglés es esa, ser un idioma fácil de aprender. Si bien es cierto, el inglés cobra fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, donde los United States se posiciona como la potencia mundial, debemos de tomar en cuenta que comparado con otros idiomas, y por eso es que se ha vuelto el más hablado alrededor del mundo por diferentes países, es fácil su adquisición. A pesar de que yo pueda tener un alfabeto, palabras muy distantes, ¿verdad? Como el caso, por ejemplo, vaya, miren los japoneses, los coreanos, tailandeses, toda la zona esa, digamos, de esa área del continente asiático, todos aprenden a hablar inglés. Ya no se diga, digamos, eh, otras raíces, ¿verdad? Como lo que serían algunos pueblos relacionados pues a la parte de los pueblos árabes, ¿verdad? Que también aprenden a hablar inglés, vea, teniendo dialectos, escrituras muy diferentes. Vea, así que hay algo que hace que el inglés sea más digerible y más accesible, digamos, al aprendizaje, a pesar que no tengamos las mismas letras o la misma simbología, ¿verdad? Por lo cual el español debería ser o tener una ventaja respecto de otros idiomas, porque se comparte mucho según lo que hemos visto del tema del alfabeto. Ahora, el simple present no solo se utiliza en las cosas actuales, sino que utiliza, como lo dice el number two, dice, the order is to talk about habitual action or occurrence, es decir, our daily routines, las cosas que ocurren diariamente, las cosas que hago from Monday to Sunday, for example, o las cosas que hago from Monday to Friday, o las cosas que hago on the weekends, con frecuencia. Cuando estoy hablando de cierta frecuencia, también suelo utilizar el simple present. Y tenemos aquí unos examples. Pauline practice the piano every day. Es un simple present. No es una acción que está ocurriendo ahorita, pero es una acción que se usa un frequency adverb, un adverbio de frecuencia. En este caso se está usando every day para decir todos los días. Mrs. Jackson travels during the summer. La señora Jackson viaja, travels, durante el verano. No es una acción que ocurre ahorita, pero ocurre todos los veranos de todos los años. Entonces, las acciones que se repitan con cierta constancia y se nos vuelven una daily routine, un hábito, vendría siendo lo que sería un simple present. Y ahí tenemos hamsters run all night. Hamster run all night. Vean, se repetiría lo que sería el simple present. Bien, de hecho, vamos a ir viendo algunas cosas en las cuales vamos a indicar algunas expresiones que vamos a ir modificando. Bien, el primero de esto es que vamos a ver lo que son las daily routines en Spanish. Como estamos hablando, vaya, miren. En primer lugar, el simple present son acciones que ocurren en este momento. Y ahí vamos a ir viendo cada uno de los verbos y vamos a armar oraciones utilizando una estructura básica de 3 elementos, que va a ser el subject, el verb in present y el complement. Pero adicionalmente a eso, se nos acaba de decir que las daily routines, las cosas que yo hago a diario, también forman parte del simple present. Entonces, estas cosas vamos a ponerle un poco de atención, porque si yo las hago every day, every morning, every afternoon, o twice a week, once a week, con cierta regularidad, se forma parte de una routine, una rutina. Entonces tenemos la primera que es get up. Get up. Okay, what is the meaning of get up? Someone know? ¿Alguien sabe qué significa get up?
Levantar. Okay, very nice. Thank you so much. Levantarse. Levantarse. It's get up. I get up. Yo me levanto. Ok, tenemos otra. Brush my teeth. Brush my Cepillarme teeth. los dientes. Very nice. Vaya, vamos a dejarla así porque aquí dice my, pero en algunos momentos no voy a hablar solo del my, sino que puedo hablar de cualquier otra persona. Entonces, el brush teeth, en general, cepillarse los dientes. Vean, también se puede aplicar, vea, porque no es que no se pueda, pero es más común decir brush teeth a decir wash teeth, que sería más como lo que nosotros decimos, porque nosotros no acostumbramos a usar esta palabra de cepillarse, a veces decimos lavarse los dientes. ¿Ve? Entonces sería un equivalente. Bien, luego tenemos dressed. What do you think that is the meaning of dressed? Vestirse. Vestirse. Bien, gracias por lo que dijeron. Cambiarse. Vea, es una palabra que usualmente es parte de nuestro vocabulario. Cambiarse. To get dressed. Aunque creo que está mal usado, ¿verdad? Es decir, ¿cómo se llama? El español a veces lo usamos de una manera no adecuada, pero esta cosa nos está diciendo, hey, get dressed es vestirse, o sea, te vestiste y ya estabas desnudo, ¿verdad? Es get dressed, vestirse. Vean, es más que cambiarse, aunque nosotros estamos acostumbrados a usar la palabra cambiarnos, aunque si va saliendo de lo que sería taking shower, por ejemplo, ¿cómo va a decir cambiarse? Tiene que decir vestirse, ¿verdad? Porque you are naked, porque en ese momento está desnudo. Pero dejémoslo hasta ahí, ¿verdad? Porque vamos a meter en el rollo de querer corregir las expresiones en español y no ese es el momento. Bien, tenemos una que dice brush my hair. También se puede usar. Cepillarse el cabello. Cepillar mi pelo. Ok. Está entre paréntesis, está una palabra que es comb. Comb significa peine. O sea que también puede decir comb my hair, que sería lo que nosotros usamos más, que es peinarse. O sea que cuando yo uso brush, siempre que vean brush, implica un cepillo, ¿vea? Porque eso significa brush, un cepillo o una brocha también puede ser brush, ¿vea? Pero cuando se usa comb ya es digamos, lo específico para el pelo, peinarse. Bien. Ok, eat lunch. What is the meaning of eat lunch? Almorzar. Very nice. Almorzar. Eat breakfast. Desayunar. Desayunar. Ok. Eat dinner. Cenar. Cenar. Ok. De estos tres tengo que explicar una cuestión. Miren, ocurre que estos tres tienen una cuestión un tanto interesante. Bien, si yo solo digo lunch, eso es el almuerzo. O sea, me estaría refiriendo posiblemente a la comida, ¿verdad? No tanto a la acción. Si digo breakfast, eso es el desayuno. Si digo dinner, eso es la cena. Pero ocurre que en el inglés, estas expresiones se puede usar tres verbos. Se puede usar el verbo eat, se puede usar el verbo take y se puede usar el verbo have. ¿Para ellos tendrá algún significado usar cada uno de estos verbos? Sí. Para nosotros en español, no. Es decir, cuando nosotros vamos a traducir ya sea eat, take o have, viene significando lo mismo. Vendría significando almorzar, desayunar o cenar. Ya sea que yo diga take lunch, ya sea que yo diga have breakfast, ya sea que yo diga eat dinner. Con cualquiera de los tres que lo diga, porque se puede con los tres, la traducción debe ser almorzar, desayunar y cenar.
estamos refiriéndonos a la action, a la acción, ¿verdad? De ejercer eso. Si yo lo digo lunch, no estoy haciendo la acción. Si solo digo breakfast, tampoco. Si solo digo dinner, tampoco. Tengo que decir I have dinner. I eat breakfast. I take lunch. Si alguien quisiera ponerse muy literal, vea, con esas traducciones, podría decirles, no, es que cuando decís take lunch, es como decir, estoy tomando mi almuerzo. ¿Ve? Y cuando decís have dinner, es como, estoy teniendo mi cena. ¿Ve? Pero eso sería demasiado literal. ¿Ve? Creo que son palabras a las cuales nosotros no estamos acostumbrados. Vean, no acostumbramos a decirlo de esa manera. No acostumbramos a decir tampoco estoy comiendo, ¿verdad? Mis alimentos o estoy comiendo mi almuerzo. Bien. Simplemente nosotros decimos almorzar, desayunar y cenar. Estoy almorzando, estoy desayunando, estoy cenando, dependiendo de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, si lo viésemos como verbos, diríamos, yo ceno, tú cenas, él cena, para ir como conjugando. Yo almuerzo, tú almuerzas, él almuerza y almuerza. Tú desayunas, él desayuna y ella desayuna. Nosotros desayunamos, vosotros desayunáis, ¿verdad? Etcétera. Es a lo que quiero llegar, que en el inglés existen a veces compuestos de dos cosas, de un verbo más un adverbio, de un verbo más un adjetivo, que se traducen literalmente, no, se traducen interpretativamente. ¿Vea? Porque si me voy a la traducción literal a veces queda un poco extraña. ¿Vea? Entonces mejor, ya sea que yo escuche eat, take o have, si esto está relacionado al lunch, al breakfast o a la dinner, entonces voy a venir y voy a decir almorzar, desayunar o cenar respectivamente. Ok, good. Take a shower. What do you think? What is take a shower? Tomar una ducha. Bañarse. Ok, very nice. Vale, me voy a quedar con la expresión que usó la compañerita primero. Tomar una ducha. Pero miren, para nosotros eso no es normal. O sea, nosotros no decimos, voy a darme una ducha, voy a tomar una ducha. Solo que estés escuchando a algún tío español, ¿verdad? Para decir esto. Pero fuera de esto, no diga alguien aquí en El Salvador de esta manera. ¿Me entendéis? Vea, no hablamos nosotros así. Nosotros decimos que esto es bañarse. Bañarse es como la expresión que nosotros entenderíamos. De hecho, creo que en el otro material que vamos a ver hay una diferenciación entre take a shower y bathing que existe en el inglés, pero está implícito el hecho de sumergirse. Pero vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo de cambiarse, vuelvo a esas cosas que lo que sucede es que el problema que tenemos es que como que no hablamos bien el español. O sea, a nosotros se nos ha enseñado de una manera que no es, digamos, la manera propia, pero ya todos lo usamos así. ¿Quién nos va a sacar eso de la cabeza? Porque, ¿por qué dicen take a shower? Como la compañera dijo, tomar una ducha. Eso es take a shower, porque usted entra al baño y ahí hay una regadera, que esa es la shower, que le tira el agua. Entonces usted está tomando un baño o una ducha. Pero nosotros decimos bañarse. Vea, pero en otros casos, bañarse posiblemente sería sinónimo de meterme a un río, de meterme a un estanque, de meterme a un lake, a un lago, y bañarme, pero con mi cuerpo sumergido o parte de él inmerso. El problema es que nosotros así lo hablamos. De ahí, ¿quién nos va a quitar esa expresión? Nadie. Entonces, la traducción interpretativa, más que tomar una ducha, bañarse, para nosotros, para que nosotros entendamos que a eso se refiere esa parte. Porque la otra expresión no es muy común, no es muy acostumbrada, por lo menos cuando nos referimos al español latinoamericano, ya no estamos muy acostumbrados. Bien, wash my hands. Lavarse las manos. Lavar mis manos. Okay. Bien, no voy a poner
no voy a poner literal el my, ya vamos a explicar por qué, pero gracias a los que han dicho my, ¿verdad? Porque cuando dice me, cepillarme my teeth, cepillarme wash my hands, ¿verdad? My hair. Sí, estoy hablando cosas que estoy haciendo conmigo, pero vamos a apuntarle a que estas actividades, a que estas daily routines, las puede hacer cualquier otra persona. No solo el I, puede hacerlas un you, puede hacerlas un he, puede hacerlas un she, puede ser que lo haga un they, puede ser que lo haga en un we, de todos los personal pronouns. ¿Vea? Entonces, apuntando a eso, a que, bueno, va a llegar un momento en el que vamos a usar esto quizás para un pronombre diferente al I, no voy a usar my, ¿verdad? Por ejemplo, si yo te quiero decir, lávate las manos, wash your hands. Wash your hands. Yeah, es diferente. Ok, nice. Tenemos otra. Go to the school. Ir a la escuela. Ok, very nice. Ir a la escuela. Go to work. Ir al trabajo. Ir al trabajo. Very nice. Thank you so much. Study. Estudiar. Ok, entonces todas estas son daily routines, son rutinas diarias, como we do it every single day, como se supone que algunas de estas las hacemos todos los días, a estas se les consideran simple present, así como están ahí, son simple present. Entonces, no solo son los verbos, no solo son los muy verbos, sino que también estos, y estos en su mayoría se caracterizan por estar compuestos de más de una palabra. Pueden tener two o three words or more. Pueden ver las expresiones, pueden tener más de una sola palabra, ¿verdad? Entonces, se vuelven acciones que hacemos con repetición, que son parte, digamos, de nuestros hábitos. Ok, nice. Well, tomo una captura. Do you have any question? ¿Alguna pregunta hasta dónde hemos llegado acá? Ok, nobody, no questions. Les envío más tardecito la captura esta que tenemos de esta imagen. Y vamos a proseguir. Ok, nos vamos a adentrar ya a lo que es el uso del simple present. Que no me acuerdo cómo está acá. Vale. Antes de entrarle a esto, voy a anotar algo por aquí, miren, para que lo tengamos como una previa, ¿verdad? Y lo voy a poner en la letra más grande para que lo veamos mejor. Vale. Miren, vamos a entrar a lo que es el simple present. Y el simple present, en primer lugar, puede tener varias formas. De manera general, vamos a trabajar con, digamos, tres tipos de simple present. En unos casos vamos a tener lo que es la affirmative form. En otros casos vamos a tener la negative form y, por supuesto, la question, la interrogativa. Estas vienen siendo, digamos, como las sentences, las oraciones con las que yo me puedo topar. Ahora, el simple present tenemos que pensarlo nosotros y dividir lo que van a ser los personal pronouns de la siguiente manera. Vamos a ver, tenemos los personal pronouns. En los personal pronouns, yo voy a necesitar que usted en este momento se trate de aprender esta división, que no es la división típica o la clasificación típica. Vean, la que necesito que vayamos barajeando, por así decir, es una en la cual vamos a poner el I, el you, el we y el they de un lado. O sea, estos van a ser un bloque. Y el otro bloque va a estar compuesto por he, por she y por it. Entonces, vamos a manejar dos grupos. ¿Ya?
Para un grupo vamos a aplicar algo y para el otro otra cuestión. Lo normal, voy a ponerlo por acá en una letra más pequeña. Vea, lo normal, el orden normal, digamos, cuando uno consulta algún texto de inglés o algo, es que ponen los personal pronouns, los ponen primero el I, después le ponen a usted el you, el we, perdón, el he, el she, el it, el we, el they. Y a veces le meten por aquí otro you. ¿Ve? Entonces puede ser que lo normal, ¿verdad? Usted vea en alguna web o en algún libro de texto ese ordenamiento. ¿Ve? Entonces yo ahorita quiero que ese ordenamiento lo olvide. Que esto que está en black color no le preste atención. A lo que necesito que le vaya poniendo atención es que para el simple present usted tiene que pensar en personal pronouns divididos en dos grupos. El I, el you, el we y el they es un grupo. El he, el she, el it va a ser otro grupo. Entonces vamos a ir aplicando una serie de reglas según a qué grupo pertenecen. Lo fácil de esto es que solo vamos a tener dos opciones. O sea, o manejamos lo que aplica para el I, para el you, para el we y el they, o manejamos lo que aplica para el he, para el she, para el it. A diferencia del español, vamos a ir viendo algunas cosas. ¿Verdad? Por ejemplo, si quisiésemos hablar de un verbo cualquiera, se me ocurre el verbo run, correr, run. Bien, fíjense que en el inglés, para estos cuatro que están acá, run se dice de la misma manera. O sea, si yo estoy hablando del I, si yo estoy hablando del you, si estoy hablando del we, o si estoy hablando de un they, siempre se usa el verbo run, no cambia. O sea, yo digo, I run, you run, we run, they run. Y ahí ya conjugué. Eso en español sería como que dijese, yo corro, tú corres, nosotros corremos, ellos corren. En el español el relajo está en que con cada pronombre personal el verbo raíz va siendo modificado en su terminación. ¿Vea? Si el verbo es correr, para el yo decimos en presente simple, para la primera persona decimos yo corro. O sea, de corre se pasa a corro, se cambia la terminación. Para el tú corres, se le agrega la S. ¿Vea? Nosotros corremos. ¿Vea? Ellos corren. Y a eso agreguenle que en el español existe una figura que nosotros los latinoamericanos no lo usamos, que es el vosotros. ¿Vea? Entonces, en español, digamos, de Castilla, dirían vosotros corréis, que eso no lo usamos nosotros. Vean, lo que usamos nosotros en sustitución del vosotros es ustedes. Vean, eso usamos los latinoamericanos y decimos ustedes corren, vean, diríamos en este caso. El rollo aquí es que para la mayoría de verbos del simple present, o sea, cuando digo la mayoría no son todos, van a haber algunas excepciones, pero para la mayoría de verbos dentro de lo que sería el simple present, ocurre que vamos a usar algo que nos dice la gramática que al verbo run, si voy a hablar de he, de she o de it, tengo que ponerle una letra S. Esa es la primera reglita. Es como la más sencilla. ¿Vea? Y es para hacer la conjugación. Si yo voy a hablar de he, de she o de it, y el verbo es run, entonces tengo que decir he runs, she runs, it runs, con el verbo correr. ¿Qué estaríamos haciendo en español? Es como decir, él corre, ella corre. Eso o esa cosa, ¿verdad? O animal, porque el it, recuerden que abarca tanto seres vivos como seres no vivos,
vendría siendo it runs. Eso corre o esa cosa corre. Bien. Entonces, ahí estoy conjugando. Pero en el español vamos cambiando las terminaciones para cada uno de los personal pronouns. Tal vez en lo de ella y él y it se repite bastante, es casi la misma terminación, pero para el resto de pronouns cambia. Entonces, ¿qué pasa? El switch en el English es que es sumamente sencillo, porque no tienen que complicarse. Cuando se aprende el inglés, no hay que complicarnos con ir cambiando la terminación. Usted por eso entenderá ahora mejor que cuando alguien que habla inglés quiere aprender a hablar español, se le hace bien difícil. Ya lo ven sumamente tortuoso esto de las conjugaciones. De hecho, creo que algún día vamos a pasar un video donde sale, creo que uno de los Beatles, Paul McCartney, tratando de conjugar una sola oración, ¿vea? Y comienza a repetir todas las posibles conjugaciones porque no se acuerda con qué sujeto va, ¿vea? Y les está hablando pues a un público latino. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que en el inglés solo hay dos opciones, o es run o es runs. Entonces, la gramática, digamos, de una forma express, dice que si voy a hablar de terceras personas, he, she o it, he, she o it, pues simplemente vengo y voy a agregarle una S al verbo para hacer la conjugación. Si no le pongo la S, eso no va a proceder. Eso es nada más para la parte afirmativa. O sea, eso que estamos explicando ahorita aplica para la parte afirmativa, de agregar la S y otras reglitas más que ya las vamos a ver. Ya cuando nos pasamos a lo que es la parte negativa o la parte de la question, tengo que usar un auxiliar. Es decir, tengo que agregar un verbo al run y al runs si quiero hacer una negativa o si quiero hacer una pregunta de tipo interrogativa. Vean, pero de manera general yo quiero que de todo esto lo que usted mantenga en mente es que para esto del simple present usted me divide los personal pronouns en I, you, we y they. Bien, a estos les vamos a tildar un apodo para que de aquí en adelante nos comprendamos. A esto les vamos a tildar los Four Fantastic. ¿Ya han visto esa película? ¿Conocen la serie de los Four Fantastic? Yes or no? Yes. I think that maybe yes. Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, a esos cuatro. Yes. Ok, thank you so much. Very nice. A esos cuatro les vamos a tildar de aquí en adelante los Four Fantastic. ¿Por qué son los Four Fantastic, teacher? Porque mire, con eso no se va a complicar. O sea, si usted agarra un verbo en un diccionario, en un listado de verbos, va a usar ese mismo, como está escrito ahí, así lo va a usar para I, para you, para we y para they. No le va a hacer ningún cambio. Vea, si el verbo es speak, pues I speak, you speak, we speak, they speak. Si el verbo es listen, de escuchar, I listen, you listen, we listen, they listen. Si el verbo es, por ejemplo, typing, que es escribir en una computadora, typing, I typing, you typing, we typing, they typing, ¿verdad? To type, para escribir. Si el verbo es, por ejemplo, walk, caminar, I walk, you walk, we walk, they walk. Si el verbo es wash, de lavar, I wash, you wash, we wash y they wash. No se le hace ningún cambio. O sea, usted solo agarra el verbo tal y como viene y lo usa con el I, con el you, con el we, con el they. Donde tiene que tener cuidado es donde aparecen las terceras personas. Vea, estas que están acá, estas se conocen como las third person. Third person. Las third person es a las que yo les voy a poner un poquito de cuidado porque es en las que sí tengo que hacerle un cambio al verbo. Si en el español me iba preocupando porque cada uno terminara con la forma correspondiente, ¿verdad? Para sonar bien, en el inglés no tengo que preocuparme por eso. Y aquí voy a introducir un personaje, ¿verdad? Que creo que vamos a buscar un video por ahí
para verlo. Me acuerdo que antes en este programa Sábado Gigante, el señor Don Francisco tenía su sketch, una actuación que hacía él simulando ser un jefe de una tribu. Y en esa simulación de ser jefe de tribu, por lo general llegaba otro indio, ¿verdad? Hacían cierta mofa, digamos, a la cultura de los apaches, los pieles rojas, ¿verdad? Pero llegaban, ¿verdad? Y le decía, yo querer cambiar nombre porque este nombre ya no gustar, y hablar de esa forma un poco extraña el español. Entonces, eso va a pasarle a usted si no me conjuga bien esto en inglés. Si usted no le pone esa S o el cambio que vamos a ver que se agrega de repente la ES o la Y que se cambia la Y por I y la terminación ES, si usted no está atento a esos cambios, va a sonar de esa manera. Vea, es como que el verbo es correr, como que usted diga yo correr, y todos sabemos que eso no es así. Vea, o ella correr, no está conjugando, hay que hacer la conjugación. Entonces, en el inglés la conjugación solo se hace con las terceras personas, con el he, con el she y con el it. Y consiste en agregar una S de manera general, pero hay otras más. Pero esto es como una pequeña introducción a lo que viene. Entonces, les mando esto que hemos escrito acá en un momento para que usted lo pueda tener como parte de sus apuntes. Vamos a ver. Aquí ya viene la parte teórica. Miren, de esto hay dos formas de verlo. El contenido teórico, aprenderme las reglas, y otro es la parte práctica. Ya vamos a hablar un poquito de la parte práctica, pero antes de meterle a la parte práctica es de tener como la base teórica, para que usted lo comprenda. Veamos, aquí nos dicen, vaya, el simple present form es el subject, el verb y el complement. Si quisiera analizar una estructura de una sintaxis de una oración en affirmative for simple present, esas son las tres partes: sujeto, verbo y complemento. Y ahí tenemos unas oraciones. I get up at 5 a.m. every day. Y está usándose uno de los que acabamos de ver de la lista dentro de lo que son las daily routine. Es una daily routine. I get up at 5 a.m. every day. Me levanto a las 5 de la mañana todos los días. Ahí tenemos que es el sujeto, es el pronoun I. El verbo en presente, en este caso, es un verbo compuesto porque es get up. Get por sí solo es un verbo que significaría como obtener o conseguir, pero como lo acompaña una preposition que es up, pues es un verbo compuesto, y ahí es donde decimos levantarse. Con el get hay que tener cuidado porque es uno de los verbos que lo pueden acompañar varias cosas. Es igual que el verbo come. No sé si recuerdan que veíamos la semana anterior el verbo come, que yo puedo decir come on, come in, o come back, que se va uniendo con cada preposición y el significado cambia. Igual el get, por ejemplo, get up es levantarse de la cama, pero wake up, por ejemplo, wake up, eso es despertarse. Entonces hay una diferencia entre wake up y get up, y vamos a ver, por ejemplo, give up. Give up es, hey, me rindo. Cuando lo tienen ya atrapado a un ladrón, dice, hey, I give up, me rindo. Entonces, es de tomar en cuenta eso. Tenemos el otro ejemplo que dice she, ella. Estamos hablando de una ella, una third person. Remember, el I era de los Four Fantastic, pero aquí vamos con she. Y miren, dice eats, no solo dice eat lunch. Si es el I, el you, el will, they, está bien decir eat lunch. Pero como estamos hablando de una she, ya no decimos eso, decimos eat lunch. Ese sonido de la S hay que tratar de sacarlo. A veces no se escucha, a veces casi no se percibe, pero claro, alguien que habla inglés tiene que ser capaz de percibirlo. Eat lunch, eats lunch, eat lunch, eats lunch. She eats lunch at 12 in the cafeteria.
Ok, ella está almorzando, decimos, ella almuerza a las 12 en la cafetería. Es algo que hace como parte de su daily routine. Maybe to Monday to Friday. Ok, entonces a eso es a lo que hay que ponerle atención. Cuando estos que son compuestos, tengo que ponerle la S al verbo y no a lo que lo acompaña. O sea, es un error ponérselo a up, es un error ponerle la S a lunch, no se debe de poner ahí. Esto va en el verbo principal, ¿verdad? Que es el que está al lado, a la izquierda. Aquí nos comienzan a introducir, ¿verdad? El uso de las terceras personas, los pronombres he, she o it, son llamados terceras personas y nos dice y provoca un cambio en el verbo de una oración. La regla general, agregarle la S, dice. Pero hay excepciones. Aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, drink lo convertiríamos a drinks. Want lo convertiríamos a wants. Make se convertiría a makes. Eat se convertiría a eats. Read se convierte a reads. Dance se convierte a dances. Come se convierte a comes. White se convierte a su forma white. Entonces vayan tratando de distinguir entre la pronunciación del verbo sin la S y con la S. Drink, drinks. Want, wants. Make, makes. Eat, eats. Read, reads. Dance, dances. Come, comes. Write, writes. Traten de practicar ahí en su casa estos verbos. Pronúncienlos a la par para que su lengua se vaya acostumbrando a hacer el sonido de la is, la S. Drinks, wants, makes, eats, reads. Para sacar el sonido de la S es fácil. Usted solo tiene que posicionar su lengua hacia arriba. Como que piense en como hacer el sonido, la imitación de una culebrita, de una serpiente. Abreviar la lengua hacia arriba y luego abreviarla. Ok, tenemos aquí unos ejemplos que dice, she drinks water. She drinks water. Drinks. No puedo decir, she drink. She drink water. Está malo. Tengo que hacer sonar la S. She drinks water. Maya dances very well. Dances. No puedo decir solo dance. Tengo que decir dances. Ok, let's see. ¿Alguien tiene alguna preguntita? ¿Qué significa well? Well, perdón. ¿Qué significa well? Dances very well. Ok, well es sinónimo de good, es sinónimo de nice, es sinónimo de, por ejemplo, very well, I can say, Mario dances very nice, Mario dances very good, es sinónimo de bien, de bailar bien. Yo puedo decir very well, very good, puedo sustituir el very con so, puedo decir so good, so well, so nice, so great. Very great, son adjetivos, ¿verdad? Para referirse a que alguien hace las cosas bien, a que algo está bien hecho. Bien, sí, me estaban preguntando qué ver en el chat, ¿qué me estaban diciendo? Sí, es que aquí en la escuela hay un bosque, fíjense, y por eso se escuchan las birds, que vienen a cantar a ciertas horas, en la mañana y como a esta hora, ¿verdad? Que ya se van a dormir. Bien, tenemos, Elena writes a romantic letter. Elena writes a romantic letter. Vean, Elena es ella. En la anterior, Mario. Cuando estamos hablando de he, she o it, remember, los personal pronouns lo que hacen es sustituirnos un nombre de alguien. Entonces, yo digo I por no decir mi nombre. Cuando decimos you, lo digo por no decir tu nombre. Cuando decimos he o she, lo decimos por no decir el nombre de él o el nombre de ella. Pero si en una oración yo uso los nombres de las personas, ya no vemos ahí escrito el he, ya no vemos ahí escrito el she, sino que vamos a ver el noun, el proper noun, el nombre propio de alguien. Entonces, cuando vemos el name de some person, I have to think about is a replacement for that pronoun. Vea, tenemos ahí un reemplazo por lo que sería el pronombre. Entonces, donde dice Mario, es un he.
pero lo estamos sustituyendo por el nombre de él. Donde dice Elena, es una she, pero se está sustituyendo por su nombre. Entonces, write es el verbo original. Writes a romantic letter. Write es el original. Write es con la conjugación. My mother works in a hospital. My mother works in a hospital. Work es el verbo original. Works es para tercera persona, que estoy hablando de my mother, de mi madre. Entonces, en estas tres, she drinks water, estamos diciendo ella toma o bebe agua. En la number 2 estamos diciendo Mario dances very well. Mario baila muy bien. En la number 3, Elena writes a romantic letter. Elena escribe, o sea, es en este momento, escribe una carta romántica. My mother works in a hospital. Mi mamá trabaja en un hospital. Eso es in the present. Entonces, estos son present. Estos present, pues, están relacionados a verbos, ¿verdad? Son verbos. Cualquier verbo que yo vea allí, pues, lo puedo emplear. Ok, nice. Well, vamos a quedarnos hasta aquí con esta parte. Mañana vamos a seguir. No se preocupen, este tema lo vamos a ir viendo bastante despacio porque tiene mucho que explicar. Es un tema que tiene una base gramatical, por lo tanto hay una parte teórica que algunos quizás la pueden sentir boring, la pueden sentir muy aburrida, pero ya vamos a llegar a la parte de los ejercicios, y en los ejercicios es donde debemos de poner en práctica lo aprendido en la parte teórica. Ahora, yo les voy a enseñar un truco de cómo distinguir un verbo sin necesidad de acordarme de las reglas, vean, y cómo saber qué le voy a poner. Pero si primero tenemos que tener en mente cuáles son las 3 reglas para aprender ese truco, vea que se puede emplear, es un truco que se puede emplear, pero requiere práctica, o sea, requiere to listen, requiere tener un oído muy agudo, muy afinado, para saber cómo hacerlo, ¿verdad? Well, from now I have to say goodbye because the time is over. I wait you tomorrow for continuing study about simple present topic. Okay, thank you. Goodbye, everyone. Goodbye. Goodbye. Okay, goodbye. Bye, teacher. Ya me voy.